Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 6 de octubre, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, y la semana y el día vienen muy cargaditos. Uno de los focos de atención, Extremadura, que despide hoy a Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de la Junta de Extremadura. Tenía 66 años. Allí en el entierro estará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lunes en el que vamos a hablar mucho de educación financiera, porque durante toda esta semana se está celebrando la semana y hoy el Día de la Educación Financiera. La verdad es que los españoles ahorramos poco y ahorramos mal. Destinamos la mayor parte de nuestro ahorro financiero a cuentas corrientes, a depósitos, y esto significa que perdemos sí o sí la batalla contra la inflación y que no conocemos términos, además básicos, como tipos de interés, como inflación. Ahí estamos nosotros, poquito a poquito, día a día, sembrando y divulgando educación financiera y pasión por las finanzas. Y bueno, hoy arranca una semana decisiva para la paz en Gaza. Egipto acoge desde hoy las negociaciones entre Israel y Hamás para pactar el plan de Donald Trump para Gaza. Ahora queda lo más difícil, que es pasar de las palabras a los hechos. El plan tiene varias fases y la primera es el canje de los 48 rehenes israelíes, de los 250 palestinos con cadena perpetua y de los 1.700 gazatíes detenidos desde el ataque, que mañana martes cumple 2 años. ¿Cómo vuela el tiempo? 2 años ya. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se muestra cauto al asegurar que ninguna parte del plan se va a implementar hasta que los rehenes aún cautivos en Gaza sean devueltos a territorio israelí. Bueno, aceptamos el acuerdo, al igual que todo el mundo. Era el plan del presidente Trump. Hamás dice que aceptó el acuerdo. Ahora la responsabilidad recae sobre Hamás. Este plan consta de 2 partes. La primera parte consiste en liberar a todos los rehenes. Israel realiza una retirada táctica, pero permanece en Gaza. Y luego la segunda parte tiene como objetivo desmilitarizar Gaza y desarmar a Hamás. Si todo sale bien, se abrirá la segunda puerta del plan, la segunda pata, la progresiva entrega de armas y la implantación de un gobierno de transición supervisado por un gobierno internacional, algo que a Hamás no le gusta absolutamente nada. La delegación israelí está encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, hombre de confianza de Netanyahu, que ha confirmado que Israel será la que va a supervisar el desarme en la franja de Gaza y que ningún representante de Hamás ni de la Autoridad Nacional Palestina participarán en el control de Gaza después del final de la guerra. La delegación de Hamás va a estar encabezada por el portavoz Kahil de Hayal, que exige un alto el fuego total y la retirada de las fuerzas de defensa de Israel de las posiciones del pasado enero. Trump, el propulsor de la iniciativa, se muestra optimista. Quiero dar las gracias a los países que me han ayudado a organizar esto: Qatar, Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Jordania y muchos otros. Mucha gente ha luchado muy duro. Este es un gran día, veremos cómo acaba todo. Tenemos que concretar la decisión final. Es muy importante. Espero que los rehenes vuelvan a casa con sus padres y que algunos de ellos, por desgracia, ya saben en qué condiciones se encuentran. Que vuelvan a casa con sus padres. Come home likewise to their parents. Mientras los mandatarios hablan de paz, los bombardeos no cesan. Los ataques de artillería han dejado en las últimas horas al menos 10 muertos, entre ellos 5 abatidos por el ejército cuando intentaban volver a sus casas en la ciudad de Gaza. En los mercados, pues también semana clave, semana decisiva. ¿Por qué? Pues porque los índices están en zona de máximos. La bolsa de Tokio también marcando récord tras las primarias del partido gobernante. El oro, nuevo récord también. Está todo on fire y el petróleo
Empleo, Eva Villanueva, subiendo. Pues sí, es la fotografía de este arranque de semana en el que, sin lugar a dudas, lo que se ve es ese optimismo de los inversores, más allá del cierre de gobierno de Estados Unidos, que no parece hacer mella en el ánimo inversor, que están más preocupados pese a la ausencia de datos macroeconómicos. El viernes no tuvimos dato de ese informe de paro en Estados Unidos, pero sí esas expectativas de recortes de tipos de interés. El S&P 500, el Nasdaq, vienen de su cuarta semana de avances en 5 semanas con alzas superiores al 1%, y el Dow Jones por tercera vez en 4 semanas con avance del 1%. Y ahora en futuros vemos avances generalizados en los principales índices norteamericanos y con una Europa que hoy también con cautela, pero vemos timidísimos los avances para el DAX, aunque sin embargo vemos dudas y recortes en los futuros del CAC 40 parisino del orden del 0,11% y los del IBEX 35 que ceden el 0,15%. Una mañana en la que, sin lugar a dudas, las expectativas de tipos de interés han sido las que siguen sembrando el comportamiento del optimismo en el mercado americano. Expectativas de nuevos recortes de 25 puntos básicos. Y en Asia, como decías, el protagonismo llega en Japón, donde tras la victoria de la conservadora en el PLD, en el Partido Liberal Demócrata gobernante, Sanae Takaichi impulsa con su discurso que apuesta por los estímulos a máximos al índice Nikkei en Tokio, mientras que el yen es el que ve debilidad esta mañana, y viendo por tanto como ese índice Nikkei en Tokio ha superado los 48.119 puntos a esta hora. El oro, por supuesto, el activo refugio, es el que más brilla a esta hora, $3.900 la onza. Ha sido el hito que ha marcado esta mañana el activo refugio por excelencia en un escenario donde vemos precisamente la confianza de los inversores en ese metal precioso disparándose un 1% a esta hora, en medio del cierre del gobierno, en medio de expectativas de recortes de tipos y, como decía Eduardo Bolinches de Invertia, en un escenario donde la deuda estadounidense no se busca como refugio. 4.123, hace muchos años que habló de ese nivel, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el oro, no solo se está comprando seguridad, que es el motivo número uno, protección de inflación, seguridad. Los inversores, sobre todo internacionales y más allá, es decir, bancos centrales, lo que están es acumulando todo el oro que hay, buscan, como digo, seguridad, protegerse de algún tipo de cisne negro que pueda ocurrir con la deuda estadounidense, y ahí está el problema. No se está comprando deuda estadounidense, se está comprando oro. Y mirando al oro negro, lo que estamos viendo esta mañana es, sin lugar a dudas, la revalorización disparada del Brent, 1% de subida a $65,28. El West Texas, 1,31% de subida hasta los $61,68, después de recuperarse del mayor descenso semanal en casi 3 meses, donde veíamos caídas en los índices de referencia del 8% la semana pasada, y con ese ánimo de que la OPEP Plus ha acordado un aumento de producción menor al esperado para noviembre. Es lo que tenemos ahora mismo, un mercado que está muy pendiente también de BVA y Sabadell. La OPA, la oferta pública de adquisición de acciones, afronta su recta final hoy a las 9 en punto. Hablaremos aquí en Capital Intereconomía con el responsable financiero de Banco Sabadell, Rubén Gil. Adelante. Los accionistas de Sabadell tienen hasta este próximo viernes 10 de octubre para aceptar esa oferta de compra por parte del BBVA, que supondría el canje de sus títulos por nuevas acciones del banco comprador, con la duda sobre el final de una operación que se inició ya hace 17 meses. En una entrevista en Bloomberg, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, se muestra confiado en que la gran mayoría de los inversores institucionales que poseen acciones del Sabadell acepten la OPA. En ese mismo medio, el viernes, el consejero delegado del Sabadell apuntaba que no cree que el BBVA llegue a alcanzar el umbral del 50%. Se lo estoy diciendo a todos los inversores estos días, porque estamos en Londres y ellos ven claramente que es imposible llegar al 50% de aceptación en la primera oferta. Y eso abre una tremenda complejidad, porque podría haber, y eso sería decisión del BBVA, una segunda oferta, lo que implicaría muchos riesgos.
Además de la recta final de esta operación, el foco va a estar puesto esta semana en las comparecencias de Jerome Powell y de Christine Lagarde. Hoy y mañana comparece la presidenta del Banco Central Europeo y el jueves lo hará el presidente de la FED. Además, el miércoles vamos a conocer actas de la última reunión de la FED y tendremos decisión de tipos en Nueva Zelanda, y el jueves se publican las actas del Banco Central Europeo. En cuanto a datos, hoy ventas minoristas en la zona euro y producción industrial en España. Mañana martes, balanza comercial en Francia. Jueves, dato de paro semanal en Estados Unidos y producción industrial en Alemania. Además, está previsto que Bruselas anuncie mañana nuevos aranceles y medidas con las que quiere poner freno al exceso de capacidad de producción de acero a nivel global, sobre todo procedente de China, que hace que esta industria europea haya dejado de ser competitiva, como apuntaba la semana pasada el vicepresidente de la Comisión, Stefan Sejourné. El acero europeo no es competitivo. Pagamos casi entre 500 y 700 euros la tona y la pueden producir en China a 200 o 300. El acero europeo casi es un mercado ahora doméstico si lo vemos de un punto de vista únicamente de competitividad. El acero es parte de nuestra soberanía nacional y no puede haber sector del automóvil sin acero, no puede haber sector de la defensa sin acero y no podemos ser dependientes a 100% del acero chino. Resultados que van a presentar en los próximos días compañías como Louis Vuitton, PepsiCo, BlackRock, Levi's, Porsche, Delta o Constellation Brands. Y otro nombre para completar esa agenda, OpenAI, que celebra en San Francisco su conferencia de desarrolladores Dev Day, evento en el que el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, presentará las últimas novedades de la empresa pionera en inteligencia artificial. Este Dev Day empezará con una conferencia del CEO de la compañía, Sam Altman. Es lo único de este evento que se emitirá en directo, durará 1 hora y se podrá ver a través del canal oficial de YouTube. Aunque no se han desvelado muchos detalles del evento, se especula con que la desarrolladora podría presentar su nuevo navegador con inteligencia artificial. Además, también habrá novedades sobre ChatGPT y exhibirá cortometrajes generados a través de la herramienta Sora. También habrá más conferenciantes como Johnny Ive, ex diseñador de Apple, que junto a Altman parece que tiene problemas con la nueva herramienta de la compañía. Según Financial Times, OpenAI estaría trabajando en un dispositivo del tamaño de la palma de la mano que funcionaría sin pantalla, utilizando cámaras, micrófonos y sensores para captar señales del entorno y responder a los usuarios. El medio apunta que ambos están teniendo obstáculos técnicos en lo que sería uno de los productos estrella de 2026 para una empresa que la semana pasada consiguió la valoración de 500.000 millones de dólares. Son las 8:12, esto es Radio Intereconomía, el día nos trae más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. En Francia, Sébastien Lecornu presenta su nuevo gobierno en el que se mantienen los pesos pesados del centro-derecha. El primer ministro francés comunicaba este domingo a 15 ministros de centro y de derecha que formarán su gabinete ya presentes en el gobierno anterior de François Bayrou. Entre los nombres propios destacan los de Roland Lescure, que ya fue ministro de Industria y que ocupará la cartera de Economía con el reto de sacar adelante los presupuestos de 2026, y Bruno Le Maire, que sucederá al propio Lecornu al frente de Defensa tras haber sido responsable de Economía entre 2017 y 2024. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, comienza su viaje de 2 días a Washington, durante el que se verá con Donald Trump. Visita de 2 días de Carney a Washington en un momento en el que las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos parecen estancadas. Mañana martes, el primer ministro canadiense se reunirá con Trump con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de que el pacto comercial entre Canadá, Estados Unidos y México se revise el año que viene. Alemania efectúa el mayor ejercicio de lanzamiento de misiles de la Armada germana de los últimos 30 años. El conocido Missile Firing Exercise, que se llevará a cabo frente a la costa de Noruega en el Mar del Norte hasta el día 30 de octubre en un momento de tensiones entre la OTAN y Rusia, que ha obligado a Polonia a activar sus cazas este fin de semana tras los ataques de Moscú sobre Ucrania. Y en Reino Unido, el Partido Conservador británico celebra su congreso anual en la ciudad de Manchester. La líder del partido, Kemi Badenoch, prometía este domingo la responsabilidad económica y restricciones a la inmigración como parte de su plan para devolver a los Tories al poder en las elecciones previstas para 2029. Cuando se trata de controlar nuestras fronteras soberanas, evitar que nuestros veteranos militares sean perseguidos indefinidamente,
asegurar que las sentencias de prisión se apliquen rigurosamente en crímenes graves, detener protestas disruptivas o imponer restricciones generales a ciudadanos extranjeros en cuanto a vivienda social y beneficios, la única forma en que tales medidas serían viables sería saliendo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, Badenoch propone crear una fuerza de deportaciones con un presupuesto de 1.600 millones de libras y amplias competencias al estilo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. El genio del violín flamenco, Paco Montalvo, en concierto en Madrid. El 18 de octubre a las 12 de la mañana, en el Auditorio Nacional, vive un espectáculo único. Paco Montalvo, orquesta y coros, acompañado por 150 voces de coro. Pasión, arte y emoción en un concierto irrepetible. No te quedes sin tu entrada. Paco Montalvo, el 18 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid. Entradas a la venta en El Corte Inglés. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Ocho y 18 arranca nuestra tertulia de mercados hoy y esta semana con especial atención a la educación financiera, sí, porque se celebra la Semana de la Educación Financiera. Me acompaña David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value. David, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días. ¿Qué tal fue tu fin de semana? Muy tranquilito. ¿Sí? Sí, fantástico. ¿Qué nota le pones a la educación financiera de tus clientes? De nuestros clientes, yo les pongo notable alto. ¿Ah, sí? Sí. Gracias a Dios tenemos clientes que entienden bien lo que queremos hacer, lo cual es una suerte. Me acompaña también Hernán Cortés. Hernán, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tú qué nota le pones a la educación financiera de tus hijos? Ahí te he pillado, ¿eh? Bastante buena. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, lo de en casa, ¿cómo es? Lo de casa del herrero cuchara de palo no se ha dado, quizás porque les he dado yo bastante la paliza con
con el tema financiero y están bastante formados, la verdad. Bueno, me alegro. Hernán Cortés, codirector de inversiones de Olea Gestión. Qué importante es la educación financiera cuando empieza en casa. Sí, sí. ¿No? Hay que empezar en casa. Me acompaña Alejandro Muñoz. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que es fundador y gestor de Equam. Oye, y a la nota conjunta de los españoles, ¿qué le pondrías? Bueno, yo creo que en España sí que tenemos que mejorar bastante en la educación financiera y la gente tiene que atreverse a tomar sus propias decisiones y dejar de confiar a veces solo en el asesor del banco, ¿no? ¿Tu fin de semana cómo fue? Pues tranquilo, muy tranquilo. Sí. Bueno, os veo muy relaxing, ¿no? Estamos, para arrancar el otoño. Y me acompaña también Francisco Albino. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Mira, Susana, un placer estar aquí contigo. Oye, en plan positivo, bueno, Head of Institutional Sales and Business Development en Cobas Asset Management. ¿Qué podemos hacer para mejorar la educación financiera de los españoles, de todos, de grandes, pequeños, hombres, mujeres, con más, con menos patrimonio? ¿Cómo? O sea, ¿qué puede hacer la industria? Pues nosotros ponemos desde el lado de Cobas nuestro granito de arena, y yo creo que aquí el tema de la educación financiera debería formar parte, o sea, debería tener dos vertientes. Por un lado es la de la responsabilidad individual, algo tan importante como es la gestión de nuestros ahorros, pues deberíamos poner el esfuerzo mínimo necesario para, como ha dicho muy bien Alejandro, tomar las decisiones correctas. Y creo que también, aparte de lo que hagamos determinadas compañías, que tengamos ese incentivo a promover la educación financiera, creo que se debería promover la educación financiera mismamente desde los colegios y las propias familias, que eso ya formaría parte de la primera vertiente. Bueno, los hogares tenemos casi 900.000 millones de euros en cuentas a la vista y también casi 200.000 millones en depósitos a plazo fijo. ¿Qué falla para que los españoles decidamos colocar buena parte de nuestro ahorro financiero en un vehículo o en, no sé cómo llamarlo, sí, en un vehículo que sí o sí pierdes la batalla contra la inflación? Bueno, falla quizás que no lo estamos explicando bien. Aquí tenemos que ser autocríticos, yo creo todos, ¿no? Si tú a un cliente que tampoco tiene que tener una gran formación financiera, le explicas bien las ventajas de estar en un vehículo y de no estar en un depósito, por ejemplo, creo que lo va a entender perfectamente. No podemos minusvalorar el entendimiento de los clientes. ¿Qué falla? Yo creo que los españoles, me imagino que también fuera de España menos, pero una de las cosas que ha fallado es que yo creo que no se les ha vendido, su experiencia con fondos de inversión en muchos casos no ha sido buena. Total, que al final tiran a caballo grande, ande o no ande, y a depósitos a plazo, para preservar el dinero que han metido. Bueno, pero es que ahí lo pierdes, con el depósito pierdes la batalla de la inflación. Pierden en términos reales, pero no en términos nominales, que al final es lo que están buscando, ¿no? ¿Y cómo lo solucionamos? Yo quiero mirar en positivo. ¿Cómo mejoramos para que el año que viene, cuando nos juntamos aquí en esta misma mesa y digamos, oye, que hemos mejorado, que se palpa, que se nota, que ya se empiezan a manejar conceptos como tipos de interés, como inflación, como prima de riesgo? Yo creo que lo más importante es que la gente sea consciente del daño que hace la inflación. Y es algo que, al revés, o sea, se está ocultando un poco a la gente, ¿no? Y yo creo que si la gente fuera consciente de cómo pierde valor su ahorro, en cuentas corrientes o en depósitos que no están protegidos de la inflación, pues haría mayor esfuerzo en buscar alternativas, ¿no? ¿Cómo lo mejoramos? Darme más ideas. Bueno, lo primero es entender, ponernos un poco en los zapatos de los clientes, como decía Hernán. Oye, hay que entender que quizás esa rentabilidad nominal no es la importante, lo importante es tu rentabilidad real y explicarlo. Y eso hay que hacerlo te diría que desde chiquititos, desde pequeños, empezando en el colegio y siguiendo para cuando son mayores. ¿Tú qué dices? Pues yo creo que hay que poner los datos en contexto. Como dice Alejandro, la inflación, el daño que hace al ahorro es tremendo. La inflación acumulada en España desde el 89 hasta los últimos años supera el 60%. Es decir, si tú hubieses dejado tus ahorros debajo de un colchón, te hubieses quedado con un 40%. Y eso es un dato que, si la gente lo ve, a lo mejor tomaría más cartas en el asunto. Entonces yo creo que el primer punto es entender y racionalizar cuál es el problema para poder, a partir de ahí, tomar soluciones. Cuando no estamos dando la información mínima necesaria para que la gente vea todo ese perjuicio al dinero que te cuesta tanto ahorrar... Sí, yo creo que hay otra cosa importante, y es que
se ha enseñado en las universidades que el riesgo es la volatilidad. Y eso no es verdad. O sea, la volatilidad, si la sabes aguantar, no es un problema. Lo que pasa es que para la gente sí lo es, porque claro, nominalmente parece que estás perdiendo mucho o ganando mucho, pero realmente eso no es el problema. El problema es cuando pierdes capacidad de compra de forma permanente. Y invertir bien en acciones con una visión a largo plazo y aguantando la volatilidad es la mejor manera de proteger tus ahorros y hacerlos crecer. Y eso es, pues mucha gente se lo está perdiendo por ese miedo a la volatilidad. Pero el miedo a la volatilidad está metido desde el principio en la universidad, en las facultades, porque es como se mide el riesgo. Ya. Oye, ¿y creéis que las plataformas, los nuevos neobancos están haciendo una labor muy importante para que los más jóvenes empiecen a invertir, para que le pierdan el miedo a invertir, para que entiendan que puede ser fácil, puede ser ágil, puede ser muy transparente, y aunque muchos de ellos opten al principio por un Bitcoin, pero que digan, oye, no pasa nada, o sea, yo puedo invertir de una forma transparente en cualquier activo, porque a lo mejor empiezan con Bitcoin porque se ha puesto más popular entre los más jóvenes, pero eso es como la puerta de entrada para luego decir, oye, pues voy a probar con un ETF sobre el SP500, oye, pues voy a probar, con un fondo de gestión activa sobre la temática inteligencia artificial, que sea como la primera barrera, ¿no?, que rompan. Absolutamente. Tienes que despertar la curiosidad, que es lo que te va a llevar a hacer todo eso que bien dice Susana. Yo creo que al final también tenemos que entender los nuevos canales, es decir, las nuevas generaciones, volver a ponernos en los zapatos de la gente. A lo mejor tenemos que ser un poquito más abiertos en ese sentido, y si tú llevas a un chaval joven y le llevas a interesarse por esos bitcoins, por esas cosas que a lo mejor para nosotros no tienen sentido, pero sí que va a seguir. ¿Y cuál es lo siguiente? ¿Qué siguiente pregunta te va a surgir? ¿No? Yo creo que ahí es donde podemos mejorar. No, ¿qué opináis de las plataformas? Bueno, sin duda, todavía es una cuota de mercado muy pequeña con respecto a la banca. La mayor parte de la gente sigue prefiriendo el caballo grande, pero desde luego pues facilitan el acceso a la gente a productos que en otras entidades grandes seguramente tienen un acceso más complicado y probablemente más caro, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que hacen una buena labor. Ahora, si yo creo que el tema de la formación, ellos lo aportan algo, pero tiene que venir de mucho antes. O sea, como yo creo que decía David, esto tiene que venir del colegio. Bueno, y de casa. Porque hombre, lo que pasa es que en casa a veces no de dinero no hables. Ya, pero en casa a veces no hay formación. Ya. Entonces en los colegios es donde tiene que empezar para que sea una cosa generalizada. Bueno. Con motivo del Día de la Educación Financiera, JP Morgan Asset Management ha publicado un estudio. Ese estudio revela, entre otras cosas, que la mayoría de los españoles adquiere sus conocimientos financieros por experiencia personal, por autoaprendizaje o por consejos de terceros. Me acompaña Francisco Márquez de Prado, que es Executive Sales en JP Morgan Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Oye, y gracias por darnos la oportunidad de la educación financiera. Oye, feliz día de la educación financiera y feliz semana, ¿no? Sí, semana importante. A ver si conseguimos que haya mucha gente como vosotros dándole voz a la educación financiera. Claro. Oye, ¿qué revela este estudio que habéis publicado sobre la educación financiera aquí en España? Bueno, pues es curioso. Sabéis que JP Morgan Asset Management es la gestora de JP Morgan, que es el mayor banco mundial por capitalización bursátil, ¿vale? Nosotros somos líderes mundiales en gestión activa y en España llevamos desde el 87. Nosotros, uno de nuestros mantras es, nuestro propósito es ayudar a que las personas cumplan sus objetivos financieros, que ahorran en jubilación, educación de los hijos, en ese entorno para que puedan tomar las decisiones adecuadas de ahorro e inversión. Hacerlo en torno a sus objetivos financieros. Por eso nos preocupamos mucho de la educación financiera. Hemos hecho la encuesta que estabas comentando, encuesta del Día de la Educación Financiera, ¿vale?, de ámbito nacional, 1.800 consumidores de productos de ahorro de mayores de 30 años. Y el dato que apuntas es bastante curioso, dice que un 74% de los encuestados consideran que tienen conocimientos básicos o insuficientes. Sabes que normalmente solemos ser muy generosos cuando nos evaluamos y aquí el 74% apenas considera llegar al aprobado. Eso es algo que, por un lado, creemos que es bueno porque la gente es consciente de que puede tener ciertas limitaciones y no invierten en aquello que entienden,
Pero por otro lado nos lleva a la importante misión de tratar de entender qué es lo que está fallando aquí, ¿vale? Y por eso decía que es muy importante esta labor que estáis haciendo hoy para dar difusión a esa necesidad de educación financiera. ¿Hay diferencia entre dónde invierten o cómo ahorran los más formados y los menos formados? Sí, es un dato importante, lo comentabais antes en la mesa. Los más formados suelen invertir en productos que tienen algo más de lo que tradicionalmente se ha considerado riesgo, ¿vale? Antes se hablaba de que les he enseñado que el riesgo no es la volatilidad, y decía un compañero que el riesgo no es la volatilidad, el riesgo realmente es no ser capaz de alcanzar tu objetivo financiero. Si tú el dinero lo dejas en productos que no van a batir a la inflación, pues posiblemente lo que suceda es que cada año seas un poquito más pobre. Y ese esfuerzo que haces en ser capaz de ahorrar, ser capaz de sacrificar consumo presente para lograr algo el día de mañana, jubilación, educación de hijos o compra de vivienda, ¿vale? No vas a ser capaz de hacerlo. Y en vez de apoyarte en el mercado financiero, ¿vale? El incremento de los precios se va a hacer cada día más pobre. Pues resulta que aquellos que tienen más formación financiera son aquellos que están invirtiendo en productos, ¿vale?, más acordes a sus productos, a sus objetivos financieros y sus horizontes temporales. Generalmente tienen más peso en renta variable, en aquellos tipos de activos que le van a permitir batir la inflación. Mientras el resultado es que aquellos que tienen miedo, ¿vale?, se tratan de huir de lo que son productos que tradicionalmente se han considerado con más riesgo. No baten inflación, no alcanzan sus objetivos financieros. ¿Hay diferencias por edades o incluso por género? No sé si las mujeres tenemos una mayor o una menor cultura financiera y una mayor capacidad de planificar, ¿no? De si ahorramos, lo hacemos pensando en objetivos, no pensando en el corto plazo o pensando en lo que te dice el cuñado. Exacto. Pensando, ese es el gran peligro que hay. Hay diferencia en cuanto a géneros y hay en cuanto a edades, ¿vale? Lo que sí nos hemos dado cuenta es que aquellos que tienden a alcanzar sus objetivos financieros son aquellos que acuden a asesores. Es decir, en España tenemos distintos tipos de asesores. Está el que llega y te dice, mira, esto qué bueno es un garantizado muy bueno, lo tiene hasta mi suegra, sin preguntarte para qué inviertes, para qué ahorras, para qué te sacrificas. En cambio, hay asesores buenísimos y hay formaciones y sellos de garantía, o como pueden ser en el jamón o en una farmacia o en tipo EFPA, o que permiten saber el grado de conocimientos. Y son aquellos asesores precisamente que invierten tiempo en formar al cliente, ¿vale?, y entender cuáles son sus objetivos financieros, para que cuando sepan sus objetivos financieros sepan cuál es el producto financiero que le va a permitir alcanzarlos, que al final es para lo que ahorramos. Y luego, ¿ahorramos de forma periódica o ahorramos porque, oye, a la bolsa se le ha pegado, es una oportunidad, o porque me han dicho que ahora el oro es lo que va a tirar y me supone una gran oportunidad y lo tengo que comprar porque si no me lo pierdo, me pierdo o tengo miedo a perderme algo gordo? Sí, eso es verdad. Cometemos el error muchas veces del ahorro del cuñado. El domingo en la paella con mi suegra, mi cuñado me ha dicho que el Bitcoin está muy barato, y entonces decido que es una gran oportunidad para invertir. En Estados Unidos, de donde venimos nosotros, en las culturas anglosajonas, donde quizá no han tenido la suerte de tener una red de protección tan potente como la que hemos tenido tradicionalmente en España, ¿vale?, han tenido que formarse más, porque han tenido que acudir más a los mercados financieros. Y ahí te das cuenta, y en todas las películas al principio siempre se aparece un chavalín montando en bicicleta, el pequeño Timmy, que está trabajando para reunir dinero para la universidad, y todos los meses guarda un poquito en la hucha para ser capaz de llegar a la universidad. Y aquí ese ahorro periódico, que muchas entidades financieras nos animan a hacerlo, oye, mira, saca directamente esto y que vaya. Y al final de 1 o 2 años, si lo tienes bien invertido, verás que es lo que te va a permitir tener una jubilación digna, complementar tu jubilación o ayudar a tus hijos si lo necesitan. Aquí no, aquí vamos, como dices, a golpe de puñado. El domingo me han dicho tal, pues compro este valor o compro esto porque me han dicho que es buenísimo. Y eso es algo de lo que hay que trabajar. Y una cosa más, Paco, desde que habéis empezado a hacer esta encuesta aquí en España, ¿ha cambiado mucho las conclusiones? Sí, tienes razón. Estamos siendo quizá algo catastrofistas, hablando de ese casi 80% que considera que tiene conocimientos básicos insuficientes, pero llevamos haciendo esta encuesta casi 20 años y lo que vemos es que cada vez la gente lo va haciendo mejor.
¿vale? Y lo que es importante, cada vez la gente es consciente de que tiene que hacerlo y la necesidad de tener que hacerlo, lo cual es muy importante, es el primer paso para hacerlo, el darte cuenta que necesitas hacerlo. Bueno, pues ahí tenemos las conclusiones y nos queda a todos, a la industria, a las universidades, a los medios de comunicación, a las familias, a las administraciones, pues seguir arrimando el hombro para fomentar la educación financiera, porque el ahorro y la inversión es palanca de crecimiento y también de prosperidad. Francisco Márquez de Prado, desde JP Morgan Asset Management. Enhorabuena por la encuesta y feliz semana de la educación financiera. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Susana. Vamos a publicidad y vamos con mercados, ideas de inversión, como veis la recta final del año, donde estáis más positivos, renta variable, renta fija, duraciones, lo que queráis. Si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 4 días para sumarte a la oferta de BBVA, que es hasta el 10 de octubre. Con la nueva oferta de BBVA, las condiciones son mejores tanto en precio como en fiscalidad. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Para accionistas de Banco Sabadell, asunto. Solo quedan 4 días para acudir al canje. Es el momento de tu decisión. No dejes que hablen por ti. Otros ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea. Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Canjea ya tus acciones en cualquier oficina de BBVA o llamando al 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Solo quedan 4 días. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados con 4 gestoras españolas independientes, con Olea Gestión, con Cobas Asset Management, con Equam y con Finaccess Value. Tenemos yo creo que varios motores o varios catalizadores de nuevas ganancias y nuevas oportunidades en bolsa. Una de ellas serán resultados empresariales y el otro movimientos de tipos de interés. Parece que el Banco Central Europeo ha llegado al suelo, pero la Reserva Federal de Estados Unidos podría acometer pues al menos 2 rebajas más de aquí a finales de este año. ¿Cómo estáis viendo el momento de los mercados, David, ahora mismo? Bueno, yo creo que el momento de los mercados
Hay que distinguir dos cosas. Uno es el momento de la economía donde hay muchas divergencias, como bien has dicho tú. No tiene nada que ver Estados Unidos con Europa, tanto desde el punto de política monetaria como desde el punto de inflación, crecimiento, etcétera. Y luego el momento del mercado está muy apoyado también por una enorme liquidez, es lo que vemos. Hay muchísimo dinero entrando en mercados. Esto está llevando a los índices a máximos de valoración prácticamente históricos y está llevando a los diferenciales de crédito en la parte de renta fija a niveles también mínimos históricos. Es decir, la percepción del riesgo de los inversores sobre las empresas pues es también mínimo, ¿no? Yo creo que eso también debería invitar a una reflexión, ¿no? Pero mientras haya liquidez y los beneficios empresariales sigan aportando, yo creo que tenemos escenario como el de ahora para un tiempo, sí. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo la macro la veo bastante mejor de lo que estaba en abril-mayo, o sea, los grandes riesgos que se descontaron en ese momento, de arancelarios, de crecimiento, de inflación, todos se han atenuado, no han desaparecido, pero se han atenuado, lo que nos da un escenario macro bastante favorable para el crecimiento y para la bajada de tipos de interés. Lo que yo veo es un problema de valoración. O sea, yo creo que el mejor de los escenarios ya está muy metido en los precios. O sea, los PERs, el PER europeo que está en 16 veces el del Stock 600, hombre, teniendo en cuenta que los 3 últimos años ha crecido 0 el beneficio, pues me parece que está bastante bien pagado. Claro, el mercado descuenta los beneficios futuros, no los pasados, pero hombre, ya veremos, se están descontando 10% el año que viene y 10% el año siguiente. Bueno, vamos a ver si se cumplen. En Estados Unidos también las expectativas, o sea, el PER del S&P está en 24, 25 veces, con expectativas de 12-11% de crecimiento de beneficios. Los spreads de crédito, como decía David, están en mínimos históricos. O sea, yo veo un escenario macro bueno, pero los precios son tremendamente exigentes. Sí, totalmente de acuerdo. Los precios son altísimos, en Estados Unidos especialmente, y recogen un escenario que no puede fallar. Y yo, sin embargo, es verdad que la economía va más o menos bien, no es que haya grandes problemas, pero hay algunos riesgos y uno de ellos, en mi opinión, es la inflación, porque toda la... Sí. No, o sea, fíjate con los aranceles y no, aguanta. Sí, exacto, pero los aranceles de momento los han absorbido los intermediarios, las empresas que importaban, y han incorporado esa subida de costes en su cuenta de resultados. La cuestión es si eso va a seguir así o va a llegar un momento en el que no aguanten más y empiecen a subir precios. Y entonces ahí sí que puede haber más inflación de lo que se espera, ¿no? De hecho, además, si ves las políticas monetarias, estamos sin margen, porque los tipos de interés fijados en Europa están más o menos al ritmo de la inflación, incluso un poquito por debajo. Hay que recordar que los tipos de interés por encima de la inflación una inflación por encima de los tipos genera una serie de efectos que no son muy deseables en la economía, porque estás incentivando más el estar endeudado o premiando más al endeudamiento que al ahorrador, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto además que, como decían mis compañeros, las valoraciones están caras, y de hecho es la primera vez en muchos años que incluso de Europa y Estados Unidos las dos están más o menos en unos múltiplos relativamente altos. También es cierto que si uno va nombre a nombre sí que se van encontrando muy buenas oportunidades de inversión, y que si uno consigue encontrar aquellas oportunidades de compañías que están baratas y que son compañías de calidad, pues eso te asegura que es una protección muy buena en los mercados a largo plazo. A año vista es más difícil de saber, pero si compras buenas compañías a buenos múltiplos, el tiempo se pone de tu favor. ¿La clave es calidad? ¿Calidad tanto en renta variable como en renta fija? Cuando llegas a un escenario de valoraciones extremas, sí, sin duda. Lo que pasa es que la calidad, por ejemplo, en bolsa está cara. Entonces, ya te incorpora, esa calidad ya está incorporada en los múltiplos. Pero sí que es verdad que yo creo que invita sobre todo a pensar y a decir, oye, ¿dónde me pongo en un escenario en el que todo está carísimo? Pues me pongo en aquellas compañías que tienen un foso, que sabes que vas a tener un buen retorno a largo plazo. Y en la parte de renta fija yo creo que invita también a la reflexión, a estar prudente, a estar en duraciones cortas. Yo creo que ahora mismo hay oportunidades, como decía Alvin. Hay sectores del mercado que no están caros. En Europa nosotros estamos encontrando en small and mid caps, empresas medianas pequeñas, unas valoraciones muy atractivas, en algunos casos
más bajas de lo que yo he visto en mi vida. Sí. Sí. En Reino Unido hay... O sea, no terminan de despegar, ¿no? No termina de despegar y no sabemos qué tiene que pasar. El consumidor en Europa está bastante flojo y creo que ha empeorado, según lo que he estado hablando con las compañías con las que me he estado reuniendo últimamente. Está empeorando un poco el consumo. Francia está fatal con el cambio de gobierno. Inglaterra tampoco está bien. Hay un presupuesto que parece que va a subir los impuestos y la gente tiene miedo. Entonces no acaba de despegar, pero las valoraciones son muy atractivas en algunas partes del mercado europeo. Hernán. Yo veo bueno, a mí el tema de duración que decía David, yo creo que es un momento bastante bueno de coger duración. Sí. O sea, después de 15 años de rentabilidades bajísimas, en términos nominales y reales bajísimas, tenemos ahora por lo menos rentabilidades reales atractivas, especialmente en dólar o libra. En el euro está más ajustado, pero por lo menos tenemos rentabilidades reales a largo plazo positivas. Yo el tema que hay que vigilar de aquí a final de año es el tema de la inflación, que creo que lo has comentado tú. Sí. O sea, de momento se lo han comido los importadores en Estados Unidos, pero yo no descarto que podamos ver de aquí a final de año un cierto traslado de esos costes a los precios finales. Y tampoco nos va a subir una barbaridad, pero que a lo mejor se acerque la inflación entre el 3,5 y 4, y eso pueda generar algunos nervios y evidentemente y que los bancos centrales retrasar o desanden lo caminado. No, desandar no, pero retrasar esas bajadas esperadas. Sí, no, yo creo que sí. O sea, cuando hablábamos antes de la liquidez que está aflorando al mercado y que permite que todo esté carísimo y todo siga subiendo, el mercado entra en una especie de círculo virtuoso. Es decir, entra más dinero, con lo cual va siempre a los mismos activos, se encarece todo, pero todo sigue subiendo. Y si hay un factor que puede romper ese círculo virtuoso es la inflación, porque al final vas a cortar esa afluencia de liquidez al mercado, vas a retrasar las bajadas de tipos, y ahí sí que es verdad que el mercado puede empezar a discriminar, que es algo que no está haciendo ahora. Con lo cual yo creo que, totalmente de acuerdo con mis compañeros, el factor a vigilar es la inflación. Además, la inflación es muy persistente y después de todos los abusos que se cometieron en los últimos años, pues estamos reabsorbiendo ese exceso de liquidez. Un punto además muy importante y que siempre hablamos, nosotros que somos inversores a largo plazo, siempre hablamos de la inflación en lo que va de año, pero la inflación acumulada en España desde el 2022 hasta hoy es del 15%. ¿De 2022 hasta hoy? Sí, es de casi el 15%, un poquito por debajo. O sea que esto quiere decir que en España, por mucho que digamos, bueno, tenemos un 2,6 y además la capacidad de reducción de poder adquisitivo por parte de los españoles en estos años es notable. Última parada publicitaria. A la vuelta, rapidito, a modo de titular, cada uno de vosotros, idea de inversión pensando en en lo que queda de año, en lo que queda de 2025. Si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 4 días para sumarte a la oferta de BBVA, que es hasta el 10 de octubre. Con la nueva oferta de BBVA, las condiciones son mejores tanto en precio como en fiscalidad. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. ¿Pasas demasiado tiempo copiando, pegando, ajustando el diseño y revisando diapositivas en el trabajo? AppSlide elimina las tareas manuales para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa. Infórmate en appslide.com. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es.
Para accionistas de Banco Sabadell, asunto. Solo quedan 4 días para acudir al canje. Es el momento de tu decisión. No dejes que hablen por ti. Otros ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea. Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Canjea ya tus acciones en cualquier oficina de BBVA o llamando al 800-080-032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Solo quedan 4 días. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Bueno, chicos, idea de inversión de cara a la recta final de este año. Empiezo con Olea Gestión, Hernán Cortés. Bueno, siendo breve, yo creo lo que más veo en precio y no caro son los bonos de gobierno. O sea, en principio me parece la clase de activo que está a precios más razonables. Uh-huh. Y desde luego tanto los cortos como los medios y largos. Alejandro Muñoz, Ecuan. Pues yo, como he dicho antes, apuesto por las small and mid caps europeas. Muy bien. David. Pues final del 25 para preparar el 26, lo que hablábamos, limpiar un poco las carteras, eliminar los riesgos que son innecesarios. O sea, ¿en plan prudente? Sí, dado el nivel en el que estamos, con los riesgos que hemos hablado y demás, yo creo que hay que entrar en 2026 de manera relativamente prudente. Bueno, ya finiquitando el año, pero nos quedan 3 meses, Bueno, pero ya sabes tú que las cosas, si las preparas con tiempo, salen mejor. Ya, Francisco, desde Cobas Asset Management. Yo voy a recomendar el fondo Cobas Selección. Pues sí, es fácil. Lo está haciendo genial y tienes una cartera diversificada que si no tirará una, tirará otra y así no hay margen de error. ¿Ibérico? El Ibérico lleva un más 45 en el año. Ya, ¿este año? Este año. Oye, enhorabuena. Gracias. Bueno, Hernán Cortés desde Olea Gestión, Francisco Albino desde Cobas Asset Management, Alejandro Muñoz desde Ecuan, David Ardura desde Finaccess Value. Se me ha pasado volado. Hoy nos hemos ido de tiempo y se me ha hecho más corto que nunca. Oye, chicos, mil gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Buen lunes. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. La entrada de un flujo húmedo del este dejará inestabilidad en áreas mediterráneas, con cielos nubosos y precipitaciones que afectarán al estrecho oeste de Alborán y sobre todo al sureste y levante peninsular, donde podrán ser fuertes. También se esperan de forma ocasional en el resto de la fachada oriental y en Baleares, intervalos nubosos al inicio en interiores del sureste, tendiendo a despejar en gran parte del país a lo largo del día. Las temperaturas subirán de forma acusada en la mitad norte, con ascensos notables en Galicia, Cantábrico, Alto Ebro e Ibérica Norte. Descensos en el sureste y entorno de Alborán, localmente marcados. Predominio de los vientos del este en el resto, cierzo a primeras horas en el Ebro y rachas muy fuertes en el estrecho. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. ¿Y si pudieras tener lo mismo por la mitad? Sí, por la mitad. Externaliza. Simplemente externaliza con MásLógico tareas administrativas, contabilidad, gestión de datos y gana tiempo y recursos para hacer crecer tu empresa. Las multinacionales llevan años haciéndolo. Es más lógico, más rentable. MásLógico.es. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados.
7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con caídas viene el futuro del IBEX 35, un descenso del 0,35% en una jornada de pocas referencias macro ante el cierre de la administración estadounidense. Sí contamos con nuevos máximos históricos en el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio, después de las novedades políticas que se han producido en ese país. Hoy se va a conocer el índice Sentix de confianza de los inversores de la eurozona en octubre, también la evolución de las ventas minoristas de agosto y en España la producción industrial. Habla además la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Y miraremos a Telefónica, según publica Expansión, hará un ERE de más de 6.000 de empleos a final de año. De momento la compañía dice que no contempla esa opción. Prima de riesgo en 53 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,25. Europa despierta. Con caída del 0,35 para el CAC 40, del 0,12 para el Eurostock 50 y del 0,02 para el DAX alemán, en un día donde Stellantis planea aumentar sus inversiones en Estados Unidos a 10.000 millones de dólares, tal como ha informado Bloomberg News, y BNP Paribas completa la adquisición del negocio de banca privada de HSBC en Alemania. Futuros americanos con subida del 0,47% para el Nasdaq 100 y del 0,31% para el S&P 500, y plazas asiáticas, Nikkei de Tokio en máximo subida del 4,96%, Shanghái subida de medio punto y el Kospi coreano se apunta a una alza del 2,70%. Alexis Ortega es profesor de finanzas en la EA Business School. Alexis, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Y hoy lo importante, ¿dónde está? Bueno, ahora mismo con el cierre del gobierno americano, pues prácticamente eso eclipsa cualquier otra circunstancia. Los datos económicos no se van a publicar. La verdad es que el mercado está un poco a la espera de que se resuelva este tema, que parece que en cierto modo va para largo, pero aún así tenemos el euro prácticamente por debajo de los 1,17, intentando la medida de 55 sesiones, que yo creo que va a encontrar un cierto apoyo, y la verdad es que no logra superar la zona de los 1,1750, que sería el preámbulo para mayores subidas. Luego el oro y el petróleo. El oro pues prácticamente intentando nuevos máximos, un oro que ha subido un 50% prácticamente todo este año y que de alguna manera viene reflejando las tensiones en el sistema monetario mundial, y un petróleo que ha subido pues, porque ha habido un cierto grado de decepción con respecto a la ampliación de la producción. Lo único que pasa es que, bueno, tras el primer apunte al alza ya empieza a apoderarse la subida, y yo creo que vamos a seguir con un petróleo con una cierta tendencia a la baja. Muy importante va a ser la inflación en la recta final de este año, porque cada vez estoy escuchando más voces que indican que sí que se va a ver ya el efecto de los aranceles, que hasta ahora lo han absorbido los intermediarios y los importadores norteamericanos. Si es así, ¿podría haber parada en seco de los bancos centrales en cuanto a bajada de tipos? Bueno, los bancos centrales tienen un problema un poco grave, puesto que de alguna manera la inflación no está del todo controlada prácticamente en casi ninguna zona, ni siquiera en Europa. Lo único que pasa es que Europa ha podido bajar los tipos de interés. Estados Unidos se encuentra en una situación en la cual el mercado laboral, la verdad es que los últimos datos nos están sorprendiendo muchísimo a la baja y están creando un problema, con lo cual los bancos centrales se van a encontrar con el problema de una inflación no controlada, ya no solo por el tema de los aranceles, sino no controlada, puesto que los efectos de todas las políticas monetarias de los últimos 10 años se están acumulando y apareciendo ahora de manera muy importante, pero también tiene un mercado laboral que se está debilitando mucho. Por lo tanto, yo creo que los banqueros centrales se van a encontrar con un problema relativamente grave al final de este año, que es debilitamiento económico e inflación no controlada. Ahora nos queda saber exactamente qué decidirán, y ahí dependerá su independencia. Alexis, gracias, cuídate. Hasta la próxima, Susana. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde